A lo largo de la historia se han descubierto ciertos sucesos u objetos que nos explican la forma de vida y los acontecimientos más importantes y trascendentes de nuestra historia. Hechos que de una u otra forma están conectados y tienen repercusión en lo que somos hoy en día. Sin embargo, también hay hechos que los investigadores y especialistas no logran explicar. Por más que la ciencia avanza a pasos agigantados, sucesos como los que veremos a continuación aún al día de hoy no han recibido una explicación lógica y aceptada por la mayoría. No nos referimos a leyendas como la Atlántida o a supuestos no registrados como los ovnis o las casas encantadas. Hablamos de hechos reales, comprobables, que están ante el estudio serio de expertos. A continuación, veremos los hechos históricos certificados que no tienen explicación. Los dodecaedros romanos son figuras de bronce o piedra con 12 caras pentagonales, cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño. Tienen un tamaño aproximado de entre 4 y 11 centímetros. Provienen de la época del Imperio Romano, entre los siglos II y III respectivamente, pero nadie sabe para qué se usaban. No existe ninguna referencia en los escritos romanos encontrados que siquiera los mencionen o que hablen de su existencia. Se han hallado más de un centenar de estos dodecaedros romanos en lugares tan dispares como España, Italia o Hungría, aunque la mayoría se fabricaron en Germania, actualmente Alemania, así como en lugares de Galia, que actualmente es Francia. Esto indica que eran de uso muy común en todo el Imperio Romano. Algunos de ellos se han encontrado dentro de cofres de monedas, lo que indica que los romanos los consideraban muy valiosos. 2 de ellos tenían cera en su interior, por lo que quizá se usaban como sujetavelas o para algún tipo de ceremonia, pero su extraña forma no es la más adecuada para estas tareas. Otras especulaciones afirman que podría tratarse de un juguete, algún objeto religioso o de adivinación, alguna clase de amuleto, quizá dados de juego. Probablemente calibradores para tuberías de agua, bases para sostener los estandartes del ejército e incluso un sistema para calcular la mejor fecha para sembrar. Sin embargo, todas estas son muchas especulaciones, ideas tan dispares que no nos aclaran nada. El 30 de junio del año 1908 ocurrió un acontecimiento único en la historia, al menos entre los que hay registrados. Una onda de choque de entre 10 y 15 megatones de TNT, equivalente a 1000 veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima, derribó por completo 80 millones de árboles en un área de 2150 kilómetros cuadrados. Esto cerca del río Podkamenaya, Tunguska, en Siberia, lo que actualmente es Rusia. Las noticias de la época hablaban del impacto de un gran meteorito, pero el estudio posterior, luego de unos años, no encontró ningún cráter de impacto. A decir verdad, nunca se ha encontrado ningún cráter en esa zona. Por suerte, la zona estaba prácticamente deshabitada y solo se registraron 3 muertos. Si esta extraordinaria explosión hubiese ocurrido sobre Nueva York, habría destruido la ciudad por completo, ocasionando millones de muertos. Pero la pregunta principal que nos trae aquí es, ¿qué es lo que ocurrió durante el evento de Tunguska? Los científicos aún no lo saben con certeza. La explicación más extendida y aceptada es que un gran meteorito de un tamaño entre 50 y 200 metros estalló a una altura de unos 5 o 10 kilómetros antes de impactar contra el suelo. Esta explosión fue la que provocó la onda de choque.
Sin embargo, la última investigación al respecto, publicada el pasado mes de junio por la Royal Astronomical Society de Londres, estima que la onda de choque fue provocada por un gran asteroide de hierro que pasó rozando la Tierra, llegando a entrar en la atmósfera para volver a salir de ella a gran velocidad. Los científicos creen que fenómenos de este tipo son muy extraños y solo ocurren una vez cada 1000 años. En la meseta de Chien Huang, en Laos, se encuentra el páramo de las tinajas. Allí reposan miles de enormes vasijas de piedra de una antigüedad de entre 1500 y 2000 años. Estas tinajas miden de 1 a 3 metros de altura y pesan de 1 a 6 toneladas. Fueron creadas por una cultura desconocida y que está totalmente desaparecida, de la cual se tiene muy poco conocimiento, ya que parece que desaparecieron sin vestigio. La leyenda cuenta que hace miles de años existió una raza de gigantes cuyo rey, Kun Cheung, ganó una importante batalla y mandó a construir miles de tinajas de piedra para llenarlas de lao lao, un licor de arroz típico de Laos, para celebrarlo con sus súbditos. Por eso, se especuló con la posibilidad de que se tratase de una especie de almacenes para guardar alimentos dispuestos para el comercio, pues el páramo está situado en una ruta de caravanas de comercio. Pero el hallazgo de huesos calcinados y ceniza en cuevas cercanas, así como un posible horno crematorio, sugiere que estas serán unas urnas funerarias, aunque en su interior no se ha encontrado ningún resto. De momento, ninguna explicación se ha podido dar como válida. El manuscrito Voynich, llamado así en honor a su descubridor, Wilfrid Voynich, fue hallado en 1912 y actualmente se puede consultar en su totalidad en la web de la Universidad de Yale. Este está escrito en una lengua desconocida que nadie nunca ha podido descifrar. Se trata de un libro de 240 páginas de hace 600 años, con apariencia de herbario, que contiene dibujos de 113 plantas sin identificar, otros que parecen signos zodiacales y otras 100 especies de plantas medicinales que sí han podido ser identificadas. Hay referencias suyas en el siglo XVII y no se trata de una falsificación. Los análisis del carbono 14 certifican que el pergamino fue fabricado entre el año 1404 y 1438 con una fiabilidad del 95%. El Macron Research Institute de Chicago ha demostrado que fue escrito con una pluma de ave y tinta de colores pocos años después. El desconocido lenguaje utilizado, bautizado con el nombre de Voyniches, tampoco parece inventado. Este sigue la ley de Zipf, formulada en el año 1940, según la cual, en todas las lenguas humanas naturales, si tomas la palabra más usada en un texto largo, se repite el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple de veces que la tercera, y así sucesivamente. Por ejemplo, esta ley no se cumple en los lenguajes artificiales como el élfico, del autor Tolkien en El Señor de los Anillos. Sin embargo, esta regla se sigue muy bien en el lenguaje voynichés. Incluso pensando que esta lengua fue construida de tal suerte que cumpliera la ley, esto no tendría sentido, porque el autor escribió el libro 500 años antes de que esta ley se creara. Además, toda la escritura es fluida, como ocurre en una lengua natural cuando se escribe. No hay pausas en el trazo para inventarse palabras o escribir al azar, y se han detectado reglas ortográficas, letras que siempre van juntas, otras que nunca van juntas, etc.
Los más prestigiosos criptógrafos y lingüistas de todo el mundo han intentado descifrar la escritura del códice Voynich sin éxito alguno hasta ahora. Desde expertos de la CIA a matemáticos que rompieron los códigos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, nadie ha podido traducir esta lengua desconocida. Incluso la inteligencia artificial hasta ahora no ha podido descifrar este texto en su totalidad. Es una lengua perdida, un lenguaje inventado por un lingüista que aplicó ciertas reglas gramaticales reales, o se trata de una obra de fantasía extraordinariamente elaborada. De momento, aún no se tiene la respuesta.